El príncipe Harry había llegado al Tribunal Superior de Londres con una narrativa clara y una misión de hierro: testificar cómo la implacable cobertura del Daily Mail había convertido la vida de su esposa, Meghan, en un absoluto y verdadero infierno. Sin embargo, nadie en esa sala estaba preparado para la brutalidad de lo que ocurriría después. La sala entera se sumió en un silencio sepulcral. No era la quietud ordinaria y aburrida de un procedimiento legal de rutina. Era un silencio asfixiante, pesado, ese tipo de calma aterradora que se siente justo en el momento exacto en que la verdad choca de frente contra las creencias más profundas. 11 palabras. Eso fue todo lo que tomó. 11 palabras cuidadosamente elegidas para detonar un matrimonio, hacer añicos una imagen pública meticulosamente construida y exponer una realidad tan perturbadora que incluso los periodistas más curtidos y cínicos dejaron de tomar notas. Hazlo llorar cuando hable de Diana. Aquellas palabras no fueron gritadas con furia ni dramatismo. La jueza Margaret Thornberry simplemente las leyó en voz alta desde la transcripción de un mensaje privado. Su voz era clínica, fría, totalmente desapegada, pero en aquella sala estéril, rodeada de oscuros paneles de caoba y bajo el peso aplastante de la ley británica, esas 11 palabras se convirtieron en un arma afilada. Cortaron a través de años de una historia perfectamente empaquetada, como un bisturí atravesando seda fina. Y el príncipe Harry no solo reaccionó, se rompió en 1000 pedazos. Ese fue el instante en que todo cambió para siempre. ¿Alguna vez has visto el mundo de una persona derrumbarse en tiempo real? No en la pantalla de un cine, no en las páginas de una novela de ficción, sino allí mismo, frente a tus ojos, de una manera completamente cruda y sin filtros. Eso fue exactamente lo que presenciamos esa fría mañana de febrero en Londres. Hasta ese segundo, el juicio había sido dolorosamente predecible. Los abogados barajaban sus papeles, la jueza hablaba en tonos medidos, los reporteros garabateaban en sus libretas. Era el procedimiento estándar para una demanda de privacidad que se había prolongado durante meses. Pero cuando la jueza Thornberry llegó a esa línea particular en la evidencia, algo en la atmósfera cambió drásticamente. Se podía sentir cómo el oxígeno era succionado de la habitación. Todas las miradas, sin excepción, se clavaron en el estrado de los testigos. Allí estaba sentado el príncipe Harry. Tenía los hombros tensos en su clásica postura militar, la mandíbula apretada con determinación. Y entonces llegó la fractura. Su mandíbula tembló primero. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible. Pero luego, sus manos, que descansaban sobre sus rodillas, se cerraron formando puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso. Su rostro, ese rostro mundialmente famoso que ha sonreído desde portadas de revistas y saludado desde los balcones del Palacio de Buckingham, se retorció con algo mucho más primitivo y salvaje que la simple vergüenza o el enojo. Era dolor, un dolor crudo, visceral y absolutamente devastador. Lo que sucedió a continuación será analizado y repetido en documentales durante las próximas décadas. Harry bajó la cabeza muy lentamente, como un hombre herido que intenta hacerse pequeño, que suplica a la tierra que se abra y lo trague. Se cubrió el rostro con ambas manos, y entonces, en medio de ese silencio espantoso, surgió un sonido que hizo que hasta el lápiz del artista de la corte se detuviera en seco, un sollozo, gutural, roto, real. No era la emoción pulida y ensayada de una figura pública. No era la vulnerabilidad calculada de una entrevista de televisión en el horario estelar. Este era el sonido inconfundible de un hombre que acaba de descubrir que la peor mentira que había temido era, en realidad, infinitamente peor de lo que jamás había imaginado. Era la traición dentro de la traición. Y esto es lo que hace que esta historia sea tan desgarradora. Esos mensajes nunca debieron ver la luz del día. Eran conversaciones íntimas y secretas entre Meghan y una amiga de absoluta confianza de sus días en California.
alguien a quien conocía desde los inicios de su carrera como actriz, alguien a quien le contaba todo, o al menos eso creía ella. Esa amiga había cooperado en silencio con los abogados de la defensa. Pero lo que esta mujer había entregado al tribunal no eran simples chismes de amigas o quejas vacías. Era algo mucho más frío, calculado y escalofriante. La jueza Thornberry ya había advertido al público esa misma mañana. Los mensajes contenían implicaciones muy gráficas. No era contenido sexual, sino algo potencialmente más destructivo, pruebas irrefutables de una manipulación sistemática, evidencias de que su patrón de destruir pruebas y ocultar comportamientos ilícitos había continuado incluso durante el propio litigio judicial. Lo que la corte estaba escuchando no dibujaba a una duquesa frágil y vulnerable, obligada a huir por culpa de una prensa hostil y una institución monárquica de corazón frío. Pintaba, en cambio, a una estratega maestra, a una gerente de marca orquestando el lavado de imagen personal más grande y arriesgado de toda la década. Y en el centro de ese plan maestro yacía el dolor más sagrado, puro e intocable de Harry, su madre, la princesa Diana. Hazlo llorar cuando hable de Diana. Deja que esa frase penetre en tu mente por un momento. La implicación no era sutil en absoluto. Sugería con una crueldad inmensa que el duelo de Harry, el trauma que lo había definido desde que era apenas un niño de 12 años, la herida abierta que había moldeado toda su existencia, había sido preparado, guionizado y montado, no con el propósito de sanar su alma, sino para fabricar titulares de primera plana. ¿Puedes imaginar lo que significa descubrir que tu dolor más íntimo, ese tipo de dolor que te despierta a las 3 de la mañana bañado en sudor frío, ese que te hace estremecer y parpadear ante los flashes de las cámaras porque te devuelven de golpe a la noche en que murió tu madre, ha sido utilizado? Como él mismo confesó una vez, al recordar sus 12 años, simplemente me negaba a aceptar que ella se había ido. Ese mismo niño, ahora un hombre adulto, descubría que sus lágrimas habían sido reducidas a un simple truco mediático, a una jugada táctica en el tablero de ajedrez de otra persona. La jueza continuó leyendo, pero a esas alturas ya nadie estaba prestando atención a sus palabras. Todos los ojos permanecían fijos en Harry. Sus hombros subían y bajaban frenéticamente, como olas violentas chocando contra las rocas. Cada uno de sus sollozos resonaba y rebotaba contra las paredes de madera del tribunal. Cada temblor de su cuerpo decía más que 1000 declaraciones juradas. Su abogado se puso de pie de un salto, con la voz cargada de urgencia. Su señoría, solicito un receso inmediato. Mi cliente está experimentando una angustia emocional severa. La sesión se rompió. Las puertas se cerraron, y la declaración final quedó flotando en el aire denso de Londres, como el epílogo de una tragedia griega. El príncipe Harry, duque de Sussex, no podrá estar presente hoy. Sin embargo, la piedad no tiene lugar en los tribunales. A pesar de la evidente agonía del príncipe, la jueza Thornberry, manteniendo el estricto e implacable protocolo de la corte, denegó la petición de receso. La presentación de pruebas debe continuar sin interrupciones, dictaminó. Pero incluso su propia voz había cambiado. Sonaba más fina, temblorosa. Hasta la magistrada parecía conmocionada por el abismo que se estaba abriendo ante sus ojos. Mientras tanto, fuera de los pesados muros del tribunal, el caos ya se había desatado. Los teléfonos zumbaban sin cesar, el protocolo real fue olvidado, y los reporteros rompieron todas las reglas. Sus dedos volaban sobre las pantallas enviando titulares urgentes al mundo. El príncipe Harry colapsa en la corte, el mensaje que lo cambió todo. Un texto hace añicos la defensa de los Sussex. Lo que había comenzado semanas atrás como un caso legal lento y aburrido sobre invasión a la privacidad acababa de explotar, convirtiéndose en algo completamente incontrolable. Durante las siguientes 4 horas, el príncipe Harry no pronunció una sola palabra, ni una. Se quedó sentado en el estrado de los testigos, atrapado.
Tenía el rostro enrojecido, los ojos hinchados y las manos temblando incontrolablemente, mientras en la sala se leía en voz alta un mensaje tras otro. Cada texto aterrizaba sobre él como un golpe físico, brutal y certero. Algunos mensajes eran sutiles, otros quirúrgicos, pero juntos pintaban un retrato demasiado complejo y demasiado cruel como para poder negarlo. Un mensaje de texto de Meghan se refería a una cena familiar íntima y privada como una mina de oro de contenido reactivo. Otro texto detallaba, paso a paso, sus planes para hornear empatía en la próxima aparición pública de Harry, como si los sentimientos fueran simples ingredientes de una receta publicitaria. Y entonces llegó este mensaje. Él lleva el dolor como si fuera seda. Solo necesitamos la iluminación adecuada. El dolor como si fuera seda. Detente a pensar en esa frase por un segundo. Piensa en lo que significa reducir el trauma más profundo y oscuro de un ser humano a eso. Una tela. Una textura fría y lujosa, diseñada para ser exhibida bajo los focos correctos para lograr el máximo efecto visual. La sala del tribunal se congeló. Incluso los reporteros más veteranos, aquellos que habían cubierto guerras sangrientas y escándalos de corrupción masiva, estaban sentados con la boca abierta. No estábamos viendo simplemente cómo se desmantelaba una reputación. Estábamos presenciando cómo se destruía la visión del mundo de un hombre, en tiempo real. El tribunal entró entonces en lo que la defensa denominó la fase de construcción y manipulación narrativa. Todo comenzó con los mensajes relacionados con las confesiones de terapia que Harry hizo durante la famosa entrevista con Oprah Winfrey. ¿Recuerdas esa entrevista, verdad? Aquella en la que Harry abrió su corazón sobre sentirse atrapado, sobre sus luchas mentales, sobre el sistema institucional que lo asfixiaba. Los textos privados de Meghan diseccionaban las palabras de su esposo como un director de cine, revisando la actuación de un novato. Bien, esa línea sobre estar atrapado en el sistema aterrizó muy bien. Pero la próxima vez, haz una pausa más larga antes de decir ni siquiera podía llamar a mi abuela. Necesita espacio para respirar. Hubo ensayos, párrafos enteros que parecían salir del alma en esas entrevistas. Ahora se rastreaban hasta los borradores escritos por Meghan. Borradores que incluían anotaciones y direcciones escénicas. Inserta un suspiro aquí para captar la emoción. Mira hacia abajo y frota tus dedos cuando digas, mi hermano dejó de contestar mis llamadas. Cada nueva revelación arrancaba un pedazo de algo que Harry alguna vez creyó sagrado. En su asiento, el príncipe se retorcía. Su espalda se ponía rígida, luego se encorvaba, y finalmente se hundía por completo. En un momento dado, se frotó la cara con tanta fuerza que se dejó marcas rojas cruzando sus mejillas. Su abogado se inclinó hacia él, susurrándole algo con urgencia. Harry ni siquiera respondió. Parecía un hombre intentando huir físicamente de su propia piel. A las 2 horas de presentación, el aire en la corte se había vuelto insoportablemente pesado. Fue entonces cuando la jueza Thornberry leyó el mensaje que silenció hasta a los equipos legales más duros. Él todavía busca la aprobación de ellos. Es patético, pero puedo usarlo. La culpa que siente por su madre lo hace fácil de redirigir. Ese es el motor. Alguien en la última fila del público susurró, Jesucristo, antes de taparse la boca. Harry se estremeció violentamente al escuchar esas palabras, pero esta vez no sollozó. Simplemente cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, su mirada era más lenta, más hueca, como si algo se hubiera apagado definitivamente detrás de ellos, como si una vela hubiera sido soplada en la oscuridad. Sus guardias de seguridad intercambiaron miradas tensas. Un oficial dio un sutil paso hacia adelante. Otro desenganchó una botella de agua de su cinturón. No intervinieron, pero estaban listos. Según un asistente del palacio que estaba presente, Harry lucía como si hubiera olvidado cómo habitar su propio cuerpo. Cuando la jueza,
Apiadándose por un instante, le preguntó si necesitaba un receso. Harry no usó su voz. Simplemente asintió. No era un asentimiento de desafío, ni siquiera de derrota. Era puro vacío. El asentimiento de un hombre al que le habían arrebatado todas sus decisiones, por el momento, por las pruebas y por la persona en la que había confiado más que en su propia vida. Tras un descanso de 30 minutos, Harry regresó. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Su forma de caminar se había vuelto lenta, arrastrando los pies. Sus ojos estaban rodeados de gruesos círculos rojos. La chaqueta de su traje de diseñador ahora le colgaba del cuerpo como si fuera ropa prestada. Había marcas visibles de pañuelos de papel secos en la manga de su camisa. Uno de sus abogados intentó entregarle una libreta de notas para que se distrajera. Él ni siquiera levantó la mano para tomarla. Y entonces, la presentación continuó sin piedad. El tribunal entró en la fase 3, la monetización del dolor real. Los mensajes ahora discutían qué recuerdos dolorosos de la infancia de Harry todavía tenían vida útil comercial. Meghan le había escrito a su amiga debatiendo si debían incluir ciertos traumas en su próximo podcast o si era mejor guardarlos para el libro. «No lo desperdicies todo en el primer producto», leía el mensaje. «Harry tiene capas. El arco del abandono aún no ha sido explotado al máximo». El arco del abandono. Como si el trauma infantil de un niño que caminó detrás del ataúd de su madre fuera simplemente una serie de televisión con múltiples temporadas, lista para ser vendida al mejor postor. Otro mensaje resonó en la sala, cortando el aire pesado. «Necesitamos conseguir un clip de él diciendo algo sobre los corgis de la reina. La nostalgia es puro engagement, interacción». Para este punto, Harry ya había dejado de reaccionar a los mensajes individuales. Sus manos colgaban flácidas a los costados, sin vida. Sus ojos estaban clavados en el borde de madera del estrado, pero su mirada estaba vacía, perdida en algún abismo interior. Su respiración se había vuelto superficial, casi imperceptible. Las únicas señales de que el príncipe seguía consciente eran los ligeros e involuntarios temblores de su mandíbula y el ritmo mecánico de su pecho al subir y bajar. La jueza lo notó. Hizo una nueva pausa, frunció el ceño y miró hacia el estrado. ¿Necesita el testigo otro descanso? Esta vez, Harry ni siquiera asintió. Fue su abogado quien, con voz urgente, tuvo que responder por él. «Sí, su señoría. Necesita un momento. No se encuentra bien». Harry no se movió. Simplemente se quedó mirando al frente, con los ojos fijos en la nada, como si el simple acto de ponerse de pie fuera a rasgarle la piel y romperlo por completo. Cuando se declaró el receso, el duque de Sussex no salió caminando por sus propios medios. 2 guardias de seguridad lo flanquearon, uno a cada lado, sosteniéndolo por los brazos y guiándolo por el pasillo. La escena era desoladora. No parecía un príncipe de Inglaterra, sino la víctima de un accidente brutal siendo escoltada por paramédicos, un hombre que sufría una severa conmoción cerebral. Cuando el tribunal reanudó la sesión a la mañana siguiente, el mundo entero contenía la respiración. Lo que vino después fue metódico, frío y devastadoramente organizado. La fiscalía había dividido las pruebas en 3 categorías distintas, cada una claramente etiquetada en carpetas que las cámaras y los periodistas podían ver desde sus asientos. Categoría 1, monetización. Categoría 2, manipulación familiar. Categoría 3, explotación emocional. La primera categoría reveló intercambios de mensajes que abarcaban desde finales de 2022 hasta el verano de 2024. El tono de estos textos no era escandaloso ni furioso, era algo mucho peor. Era puramente estratégico. Leerlos era como revisar un memorándum corporativo sobre la gestión de una marca, pero disfrazado de correspondencia personal. Un mensaje desglosaba los flujos de ingresos vinculados a narrativas emocionales muy específicas. Legado de Diana igual a Halo, Aura.
William igual a tensión no resuelta. Catherine igual a vector de comparación. Charles igual a hilo de redención si alguna vez se necesita. Nosotros igual a sobrevivientes reclamando su identidad. Su millonario contrato con Netflix fue descrito fríamente como nuestro vehículo de jubilación. En otro texto, Meghan le explicaba a su equipo que necesitaban estirar el arco del trauma real a través de al menos 3 proyectos diferentes para asegurar un flujo de dinero a largo plazo. Incluso utilizó un término escalofriante, ritmo de fatiga del trauma, para describir exactamente en qué momento debían soltar nuevas revelaciones para no aburrir al público. Luego, vinieron las estrategias de comercialización pura y dura. Una marca infantil basada en la resiliencia real. Una línea de muñecos de peluche llamada Archie Bears. Un libro ilustrado motivacional vinculado al nombre de su hija. Pero lo más impactante fue una nota titulada Capital de Crisis, que detallaba cómo convertir la prensa negativa en mayor interacción pública, enmarcándola siempre como acoso o reacción colonial. Una línea destacaba en negrita. No huimos de los escándalos, los alquimizamos. Todo lo que el mundo había consumido, todo lo que se había presentado públicamente como un acto orgánico, valiente y vulnerable, ahora se veía dolorosamente transaccional. Un simple negocio. Si la primera categoría destruyó la marca de los Sussex, la segunda detonó sus cimientos morales. Estos mensajes revelaron cómo Meghan veía a la familia real británica, no como parientes, no como familia, sino como jugadores de ajedrez en una negociación a largo plazo. El príncipe William era considerado la verdadera amenaza debido a su ira pulida y su lealtad a la institución. Meghan notó que él era menos emocional que Harry y que eso lo hacía mucho más peligroso. Perturbador de ver, escribió. A Catherine, la princesa de Gales, la bautizó como la máscara inquebrantable. Meghan expresaba una profunda frustración porque ningún intento de provocarle una reacción pública había tenido éxito. Especuló sobre la salud mental de Catherine, su matrimonio y su estilo de crianza, usando frases tan crueles que los propios periodistas dudaron antes de citarlas directamente. Si se quiebra en público aunque sea una vez, cambia toda la narrativa, pero es más fría que el mármol. Más inquietantes aún eran los mensajes sobre el rey Carlos III. Lo describían como un hombre sentimental y débil bajo la luz adecuada. Meghan sugería que el monarca podría ser utilizado para una reconciliación pública si alguna vez necesitamos suavizar la marca, añadiendo que su culpa por la muerte de Diana podría ser una palanca si se tira de ella correctamente. Pero quizás lo más devastador a nivel emocional fueron las referencias a sus propios hijos, Archie y Lilibet. Decidiremos más adelante qué tan Windsor queremos que parezcan. Los títulos importan, pero no tanto como la óptica. La óptica. La sangre real de sus propios hijos pesada en una balanza frente a los titulares de los periódicos. La categoría final fue el corte más profundo. No porque expusiera la crueldad, sino porque revelaba una frialdad absoluta. Estos mensajes trataban exclusivamente sobre Harry, sobre sus vulnerabilidades, sus traumas, su oscuro mundo interior y sobre cómo moldearlos. Meghan relataba a su equipo una sesión de terapia a la que Harry había asistido. Se abrió sobre el sueño del túnel otra vez. Dijo que sigue viendo el rostro de su madre antes del choque. Le dije que lo escribiera, podría ser poderoso, abierto a algo más grande. Algo más grande. El dolor más innombrable de un hijo transformado en contenido para ser consumido. Había discusiones que catalogaban los terrores nocturnos de Harry, su miedo irracional a los helicópteros, su culpa, su vergüenza. Todo estaba indexado como entradas en una base de datos. Pero hubo un mensaje final que silenció por completo a toda la sala del tribunal. Dijo que extraña a su hermano. Le dije que eso es solo memoria, no la realidad. Que la nostalgia miente. Tuve que redirigirlo rápido,
Se estaba perdiendo. Redirigirlo rápido. Se estaba perdiendo. Esto no era comunicación en un matrimonio. Era control absoluto. Un redireccionamiento emocional calculado. La poda cuidadosa y sistemática de cualquier conexión humana genuina. El rostro de Harry, mientras se leían estas palabras en voz alta, estaba ceniciento, pálido como el papel e inmóvil. Ese letargo hablaba mucho más fuerte que cualquier grito de indignación. No protestó, no lloró. Simplemente se quedó allí, mirando a la nada, completamente vacío. Pero nada, absolutamente nada de lo que se había escuchado durante esas horas de tortura psicológica se comparó con el mensaje final. La jueza Thornberry lo leyó despacio, en voz muy baja, casi como si las palabras le pesaran en la lengua. El amor de Harry por ellos es una vulnerabilidad. Si no lo manejamos, descarrilará todo. Vuelve a leer esa frase. Piénsala bien. No hablaba de su amor por ella, ni del amor que se tenían el uno al otro. Hablaba de su amor por ellos, por su familia, por su pasado, por su propia identidad. Mientras la sala del tribunal se hundía en un silencio atónito y sepulcral, una verdad devastadora quedó al descubierto. Estos mensajes de texto no solo habían destruido un cuento de hadas o una narrativa de víctimas, habían revelado la existencia de una máquina. Un engranaje frío y calculador diseñado exclusivamente para controlar percepciones, manipular emociones y manejar a las personas. Y justo allí, en el centro de esa maquinaria, estaba Harry. Ya no era visto como un príncipe. Ya no era visto como un esposo. Era, pura y simplemente, una herramienta. En el instante exacto en que se levantó la sesión, el famoso e impenetrable muro de silencio de la monarquía británica comenzó a resquebrajarse. La respuesta oficial del palacio fue, como siempre, contenida, pero esta vez venía directamente de Clarence House, del propio rey Carlos III. Este es un momento difícil para todas las familias. Algunos asuntos se resuelven mejor en privado y con compasión. Pero detrás de las puertas cerradas, la historia era otra. Las fuentes describieron al rey como un hombre sereno, pero completamente agotado, vaciado por dentro. Según un alto cortesano, sus primeras palabras tras leer las transcripciones del juicio fueron un susurro doloroso. Esto no es venganza, es gravedad absoluta. El monarca dio una única y estricta orden. La Casa Real debía mantener una disciplina de hierro. Prohibió las burlas, prohibió las filtraciones a la prensa y prohibió cualquier declaración vengativa. Esto no es una victoria, sentenció el rey. Es un colapso. Lo que más le dolía a Carlos no era el daño a la milenaria institución que representa, sino ver a su propio hijo retratado ante el mundo entero como un simple peón. Un proyecto de marketing. Una estrategia de marca andante que usaba su propio trauma infantil como moneda de cambio. Mientras tanto, el príncipe William ardía en un silencio ensordecedor. Quienes estaban cerca de él lo describieron como un hombre furioso. Pero su furia no iba dirigida a Meghan, iba dirigida a su hermano. Él dejó que ella hiciera esto, se le escuchó decir. Él nos entregó. Cuando William leyó el mensaje que etiquetaba a su esposa, Catherine, como la máscara inquebrantable, se quedó completamente mudo. Luego, con la voz helada, murmuró. Ella estaba intentando romperla. En menos de 48 horas, el mundo entero había tomado partido. Pero esto era muy diferente a cualquier otra controversia real del pasado. Esta vez, incluso los defensores más apasionados y leales de Meghan se quedaron sin palabras. En el Reino Unido, la opinión pública no solo cambió, fue una avalancha. Las encuestas mostraron que los índices de simpatía de Harry cayeron a su nivel más bajo desde que abandonó la vida real. La aprobación de Meghan se hundió aún más, llegando a cifras de un solo dígito en algunos sondeos. Pero fue en Estados Unidos, el país donde la pareja había encontrado refugio, dinero y apoyo ciego, donde la historia dio el giro más complejo.
Los mismos programas de televisión matutinos que alguna vez habían aplaudido su valentía, ahora invitaban a paneles de psicólogos para analizar tácticas de manipulación. Los editoriales de los periódicos más importantes del país ya no hablaban de una familia tóxica, sino de una traición al público que había creído ciegamente en su historia. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla despiadado. El hashtag Harry merece. Algo mejor se volvió tendencia mundial junto a hashtag Meghan expuesta. TikTok explotó con miles de terapeutas desglosando los mensajes del juicio, identificando patrones claros de luz de gas, gaslighting y control emocional. Los influencers de Instagram, que antes publicaban contenido de apoyo, comenzaron a borrar silenciosamente sus fotos antiguas. El mundo corporativo sintió el calor de inmediato. Un alto ejecutivo de una plataforma de streaming fue citado de forma anónima diciendo una frase lapidaria: "Nosotros compramos unas memorias, no un manual de manipulación". Varias marcas se distanciaron discretamente de los proyectos relacionados con los Sussex, y los contratos de patrocinio entraron en lo que un informante llamó una revisión indefinida. Los profesionales de la salud mental que analizaron las crudas imágenes del tribunal y el contenido de los mensajes identificaron algo crucial. Esto no se trataba solo de una humillación pública. Harry estaba experimentando lo que los terapeutas clínicos llaman disolución de la realidad, ese aterrador momento en el que toda la comprensión de la historia de tu propia vida es reescrita violentamente por otra persona. La doctora Sarah Mitchell, una especialista en trauma que fue entrevistada por múltiples medios, lo explicó con una claridad desgarradora. Cuando alguien a quien amas utiliza tus heridas más profundas como herramientas estratégicas, no solo lastima tus sentimientos, fractura tu sentido de la realidad. Harry estaba descubriendo, frente a los ojos del mundo, que los momentos que él creía que eran de conexión genuina, en realidad eran simples actuaciones que él mismo había sido dirigido a interpretar. Los mensajes sobre su madre, la princesa Diana, fueron los más devastadores desde una perspectiva psicológica. Harry había pasado décadas intentando procesar la muerte de su madre, buscando terapia y abriendo su corazón al público sobre sus luchas. Descubrir que esos espacios sagrados habían sido optimizados para generar más clics en Internet era, según los expertos, una forma brutal de violencia psicológica. Una cosa es ser traicionado, señaló la doctora Mitchell, y otra muy distinta es descubrir que, en realidad, nunca estuviste viviendo tu propia vida. Estabas protagonizando la producción teatral de otra persona. Quizás lo más perturbador de todo fueron las silenciosas revelaciones sobre lo que los informantes del palacio habían sospechado desde el principio. Múltiples fuentes, hablando bajo condición de anonimato, confirmaron que los altos miembros de la realeza habían notado estos patrones preocupantes años atrás. Un ex asistente real recordó con exactitud una conversación que tuvo con el príncipe William a principios de 2020. «Dijo algo que nunca olvidaré», confesó el asistente. Me dijo: «Mi hermano habla diferente ahora. Usa palabras que no suenan a él. Es como si alguien le hubiera escrito un guión y él simplemente lo estuviera leyendo en voz alta». Y al parecer, Catherine también lo había notado todo el tiempo. Los amigos cercanos describieron la inmensa frustración de la princesa de Gales al ver las entrevistas de Harry y Meghan. Reconocía frases íntimas y anécdotas que Harry solía contar de una manera muy distinta, ahora reempaquetadas con un nuevo y dramático énfasis emocional y conclusiones retorcidas. El rey Carlos, siempre el diplomático, había intentado tender puentes, pero según los informantes, incluso él había expresado su profunda preocupación a sus asesores de mayor confianza. «Ya no reconozco la voz de mi hijo. Las palabras salen de su boca, pero el mensaje se siente prefabricado». La verdadera tragedia, señalaron estas fuentes, era que nadie en el palacio podía decir absolutamente nada sin parecer paranoico o controlador.
¿Cómo le dices a un hombre que su esposa lo está manipulando sin destruir la poca relación que les queda? ¿Cómo demuestras que la emoción auténtica está siendo convertida en un arma? No puedes. Simplemente esperas. Tienes la esperanza de que algún día lo vea por sí mismo y te preparas en silencio para el momento en que la verdad, inevitablemente, salga a la luz. Y ese momento llegó con una precisión devastadora en una sala del Tribunal de Londres. En medio de todo el drama judicial y el circo mediático mundial, dos niños pequeños se convirtieron en la nota a pie de página más desgarradora de esta historia. Archie y Lilibet, a quienes los mensajes de su madre se referían fríamente como oportunidades de marca, ahora representaban algo mucho más complejo y doloroso: las bajas inocentes de una guerra de adultos. Los expertos legales comenzaron a especular febrilmente sobre las implicaciones de la custodia. Si Harry decidiera irse, o si el matrimonio colapsara definitivamente bajo el peso insoportable de estas revelaciones, ¿dónde vivirían los niños? La ley británica, la ley estadounidense, el estricto protocolo real y los acuerdos internacionales de custodia chocarían de una manera sin precedentes. Como señalaron los historiadores reales, nunca antes la custodia de niños con sangre real se había decidido en los tribunales de Estados Unidos. Las complicaciones eran asombrosas: doble ciudadanía, protocolos de seguridad de alto nivel, títulos nobiliarios, educación, identidad cultural. Pero aún más doloroso, fuentes cercanas a Harry revelaron su miedo más profundo y paralizante: que sus hijos estuvieran siendo criados en el mismo entorno prefabricado en el que él acababa de descubrir que había estado viviendo. Se estaban documentando los primeros pasos de Archie para crear recuerdos familiares auténticos, o simplemente para llenar calendarios de contenido en redes sociales. Las primeras palabras de Lilibet fueron momentos atesorados en el corazón, o simples oportunidades de engagement. Los mensajes del tribunal habían sembrado semillas de duda sobre absolutamente todo, y para un padre que intentaba desesperadamente darles a sus hijos la infancia auténtica que él nunca tuvo, esas dudas eran una verdadera tortura. El sentimiento público comenzó a cambiar de rumbo. No se alejó de Harry por completo, sino que se transformó en algo totalmente inesperado: lástima. Millones de personas vieron las crudas imágenes del tribunal. Millones vieron las manos temblorosas, el rostro manchado de lágrimas retenidas, el silencio absoluto de un hombre deshecho. Los expertos en salud mental intervinieron en todos los canales, señalando signos evidentes de gaslighting, manipulación psicológica, codependencia y explotación del trauma. De repente surgió una nueva narrativa global. Ya no era Harry el traidor, sino Harry el traicionado. Se dice que el rey Carlos se ha comunicado a través de intermediarios discretos para hacerle saber que sería bienvenido de vuelta en el Reino Unido, en privado, en silencio, sin cámaras. No como un miembro activo de la realeza, sino simplemente como un hijo que necesita ayuda. La institución tiene reglas, se dice que afirmó Carlos, pero un padre no tiene ninguna. Incluso Catherine, a pesar de lo profundamente herida que está, cree firmemente que los niños merecen tener una conexión real con sus raíces. Solo William permanece en completo silencio. Sus heridas son diferentes, más afiladas, más profundas. La traición entre hermanos no es un asunto constitucional. Es un asunto personal, de sangre. Harry se enfrenta ahora a 3 caminos solitarios. El primero, quedarse. Intentar reconstruir, renegociar y tratar de perdonar a la persona que, posiblemente, reescribió la historia de su vida entera. El segundo, irse. Divorciarse, desconectarse y luchar a muerte por la custodia y su propia identidad al otro lado del Atlántico. El tercero, regresar. Volver al Reino Unido, a una familia que aún se tambalea por el impacto, a un público que aún duda, y a una institución que puede ofrecer consuelo pero que jamás olvida. Cada camino conlleva un precio altísimo. Cada uno exige un sacrificio sangriento.
Pero solo uno de ellos ofrece la verdad. Y después de todo, después de las lágrimas, de las transcripciones judiciales y del trauma, la verdad es lo que Harry podría anhelar ahora más que ninguna otra cosa en el mundo, porque al final, no importa qué tan lejos viaje un príncipe, no importa a cuántas coronas decida renunciar, sigue siendo un hijo, sigue siendo un hermano, y tal vez, algún día no muy lejano, esté listo para volver a casa. La pregunta ya no es si la puerta del palacio sigue abierta. La verdadera pregunta es si Harry tendrá la fuerza suficiente para cruzarla. ¿Tú qué piensas? ¿Puede el amor sobrevivir cuando la verdad hace añicos todo lo que creías real? ¿Podrá Harry encontrar su camino de regreso? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.